Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el intermedio temprano. Luego de la caída de Chavín y finalizado el formativo temprano, el formativo medio o también podríamos llamarle formativo experimental, se evidenciará un marcado aislamiento cultural en las diferentes regiones o áreas culturales, que estaba obviamente controlado por Chavín, ¿no? Es así como se iniciará o como se irá consolidando poco a poco el periodo conocido como intermedio temprano. En esta etapa se generará uno de los más altos niveles de desarrollo tecnológico y también alfarero, por lo que los pueblos aquí desarrollados serán conocidos como los maestros artesanos. Es aquí donde se van a lograr los mejores ejemplos del arte peruano prehispánico. Por eso también le llaman a algunos periodo clásico. Eh, las sociedades más representativas de este periodo van a ser Moche, Tiahuanaco y Nazca, de quienes nos ocuparemos, ¿no?, a continuación. Pero primero vamos a dar algunas características importantes de este periodo. Eh, este desarrollo, como ya lo mencionamos, acontece al finalizar la etapa experimental o formativo superior, que va a traer como consecuencia la autonomía de diversas regiones y su consolidación interna, desarrollándose culturas fuertemente regionalizadas, lo cual de ninguna manera anula la posibilidad de intercambio y conexión entre las distintas regiones, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, hay un desarrollo extraordinario de la artesanía. Aquí tenemos, aquí encontramos a los mejores ceramistas del Perú antiguo, la mejor cerámica escultórica y la mejor cerámica pictórica, en el caso de Moche y Nazca, ¿no? La formación de estados militares teocráticos. Tras la caída de Chavín, las sociedades se regionalizan, hemos dicho, y se van convirtiendo en sociedades militaristas, debido a la necesidad de defender los recursos y la búsqueda de más recursos, es que los estados teocráticos van a empezar por militarizarse. Aparte, esto dará la formación de naciones de naciones que se van a desarrollar o van a controlar áreas pequeñas, ¿no?, de territorios, solamente la costa, ya sea norte, centro, sur, ya sea la sierra, ¿no?, entre otros. Y además hay un gran desarrollo tecnológico en cuanto al aprovechamiento y uso del agua se refiere, para poder así aumentar la mayor cantidad de producción agrícola. Recordemos que en el Perú antiguo la principal actividad económica fue la agricultura. Entonces veamos ahora sí rápidamente a nuestra primera cultura, como es la cultura moche o mochica. Esta cultura tuvo su centro, ¿no?, su centro principal en el Valle de Moche, de ahí que vendrá el nombre también, ¿no? Sin embargo, su extensión territorial va a abarcar áreas muy importantes de la costa norte. Por ejemplo, hacia arriba, hacia el norte, va a tener una extensión que va a llegar hasta los valles de Chira y Piura. Y por el sur va a tener una extensión hasta los valles de Guarmey, esto en el departamento de Ancash. Entonces imagínate, ¿no? Esta cultura controla gran parte de la costa norte. Ahora, ¿cuándo se inicia el intermedio temprano? Hemos dicho que este periodo se inicia con la caída de Chavín, y Chavín más o menos cae alrededor del año 200 a.C. Sin embargo, todavía hay una etapa que nosotros hemos llamado formativo superior, que es tras la desintegración de Chavín, la formación de culturas puente, ¿no?, como Paracas, como Salinar, como Pucará, como Vicus.
Entonces, en ese lapso, diríamos nosotros que el intermedio temprano se iniciaría aproximadamente entre los años 100 hasta 600 y algunos llegan a 800 años después de Cristo. 100 años después de Cristo hasta los años 800 después de Cristo aproximadamente. El descubridor de esta cultura es el alemán Federico Maxull. Para Federico Maxull, la cultura mochica era los inicios del desarrollo chimú. Maxull descubre tres culturas muy importantes en la costa: la cultura nazca, la cultura mochica y la cultura chimú. Entonces, él considera que los moche vienen a ser la etapa temprana del desarrollo de la cultura chimú, por eso le llaman proto-chimú. Sin embargo, el nombre de mochica o moche se le debe al historiador Julio César Tello, que denominó así a esta cultura no solo por el lugar donde se desarrolló, en el Valle de Moche, sino porque la lengua antigua que se hablaba en esos territorios era el muchic. Entonces la lengua de los moche era el muchic y de ahí viene el nombre de cultura mochica. Recalco, el descubridor de esta cultura es Federico Maxull, pero el que le llama o el que le pone el nombre de mochica es Julio César Tello. Luego, cuando sigamos estudiando moche, vamos a ver dos nombres más que van a sobresalir, como es el caso de Rafael Larco Joyle, que se va a encargar de estudiar la cerámica moche, así como una muestra de lo que para él sería una escritura mochica, y Walter Alba, que tiene que ver con un descubrimiento, con un hallazgo muy importante de una de las tumbas, ¿no? De la cultura mochica. Su religión estuvo basado, muchachos, en un culto politeísta. Eso quiere decir que creían en muchos dioses. Sin embargo, como es una sociedad guerrera, como es una sociedad que se va militarizando, sus sacerdotes, que también hacen la función a la vez de sacerdotes y de guerreros, van estableciendo poco a poco un culto a una divinidad principal. Tienen muchos dioses, pero sobre todo uno que es el más importante y que estará representado en alguno de sus murales, como es el caso del dios Ayapaec. Así es. Entonces, la cultura mochica tiene como dios más importante al dios Ayapaec. También se le conoce como el degollador, porque hay en algunos murales donde aparece la realización de sacrificios humanos en honor a esta divinidad, muchachos. Así es. Veamos ahora cómo estuvo organizado la sociedad moche. Fue una sociedad agrícola, ¿no? Y hay mucho que la base de su economía era la agricultura, experta en el manejo del campo, y cuyos hombres eran domesticadores de animales y constructores de obras hidráulicas a gran escala. Eso es un gran aporte de la cultura mochica, y no solo de la cultura mochica, sino del periodo llamado intermedio temprano. También vamos a tener grandes ingenieros hidráulicos, chicos. ¿Ya? En el caso de los moche, pues la dificultad del medio le llevó a desarrollar grandes tecnologías hidráulicas, canales, acueductos, reservorios, que hasta el día de hoy, imagínense, sigue siendo utilizado por la población. Pero vayamos a la élite de la sociedad, los que dominan, los que gobiernan, los que mandan. En la cúspide de la pirámide social tenemos al Siekich. ¿Quién era el Siekich? En primer lugar, también se le conoce como Gran Señor, ¿no? O Siek, de ahí el nombre de Siekich. Era considerado hijo del dios Ayapaec y era prácticamente considerado su representación, ¿no? En la tierra. Tenía la máxima autoridad. Era considerada el ser más poderoso en todo Mochica. Debajo de ellos tenemos a los subalternos,
por llamarlos de alguna manera. Un grupo de sacerdotes y sacerdotisas, por qué no llamarlo, que pertenecían a la clase privilegiada y que aparte de estar encargadas del culto, también podían convertirse en jefes de valles, como es el caso, por ejemplo, del señor de Zipán, ¿no? Él era un alaek, un subalterno, el jefe de un valle de el Siequich, por decirlo de esa manera. Los sacerdotes estaban dentro de este grupo, ¿no? De este grupo de privilegiados, al igual que los jefes militares y los nobles caballeros. Debajo de ellos tenemos a los artesanos. De una u otra manera se podría decir que gozaban de cierta libertad, pero que se encargaban principalmente a mandato del Estado, ¿no? A producir en los talleres diferentes tipos de artesanía, desde la cerámica, desde la orfebrería, hasta la textilería y otros más. Debajo de ellos tenemos al pueblo, por considerarlo de esa manera, que estaba principalmente conformado por campesinos. Su tarea principal fue trabajar, obviamente. Fue la mano de obra para la construcción de canales, por ejemplo, de los templos, de los palacios, de los caminos. Eran una especie así como que de obreros, ¿no? Y debajo no olvidemos algo muy importante, chicos. Debajo estarían los prisioneros, ¿no? ¿Cómo se obtenía prisioneros? Pues eso es lo que vamos a ver también a continuación. Los grandes señores, como el Siequish, como los sacerdotes o los jefes militares, vivían en las ciudades, otros en los templos y palacios, ¿no? Con muchos sirvientes. Estos sirvientes eran prisioneros. Vestían con ropas finas, adornadas con plumas y lentejuelas de oro, de plata, entre otros. Además que lucían cuidadosos tocados y andaban bien enjollados, muchachos, con orejeras, brazaletes, ¿no? Narigueras, collares, entre otros. El Siequish, por ejemplo, reunía los atributos del poder político, religioso y militar. Como gobernante e hijo del dios Ayapaec, ya hemos dicho, usaba una máscara, ¿no? Prácticamente casi con la misma cara de la divinidad. Usaba, por ejemplo, o tenía medias lunas que lo identificaban como sacerdote, ¿no? Y además poseían armas, lo que lo vinculaba también con una función militar. Así es. Y obviamente era trasladado en literas, en una especie de sillas, ¿no? Él no caminaba, por decirlo así, sino era llevado en andas o en literas, que eran cargados por prisioneros. Así es. Muy bien. Y la clase popular, obviamente, pues, ¿no? Estaban conformados por la gran mayoría de la población, los campesinos, los pescadores. Ellos vivían en aldeas, en el campo o cerca de las costas, ¿no? De la zona pesquera. Sus casas eran muy sencillas, ¿no? Eran de barro o caña, una especie de chozas o cabañas, por llamarlo de esa manera. Estaban controlados por una jerarquía de administradores que se encargaban de vigilarlos constantemente, sobre todo la producción artesanal, ¿no? Y el pago de tributo que tenían que realizar. Y abajo, como les dije, teníamos a los prisioneros, que eran prisioneros de guerra, representados siempre desnudos o semidesnudos y amarrados con sogas. Pues ya les dije, ¿no? Ellos, aparte de ser una mano de obra dedicada a los trabajos duros, servían también como sacrificio para los dioses. Pues bien, ahora pasemos a hablar rápidamente, muchachos, de sus aportes culturales o sus manifestaciones culturales. Uno de ellos es la arquitectura, ¿ya? Los adobes se disponían en columnas o paneles. ¿Qué cosa quiere decir eso? Pues que el material que ellos usaron para poder construir, ¿no? Era
el adobe, muchachos. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hablar sobre la arquitectura? Por ejemplo, se han encontrado adobes con marcas distintivas, lo que hace pensar que grupos distintos mayores, ¿no?, realizaron los adobes, o sea, hubo una especialización de un sector de la sociedad probablemente a dedicarse a esta actividad, ¿no?, a fabricar adobes. Aparte de eso, su arquitectura se caracteriza pues por ser una arquitectura monumental, de carácter religiosa, ¿no?, y en algunos aspectos civiles. Sobresalen en la arquitectura, por ejemplo, muchachos, sobresalen las pirámides trapezoidales, como tenemos a la Huaca del Sol, a la Huaca de la Luna, a la Huaca Rajada, a la Huaca Pañamarca, a la Huaca El Brujo, y todas ellas presentan murales, muchachos. Los moches son considerados los maestros muralistas. Entonces, no solamente vamos a encontrar aquí el uso de adobe, un adobe ya que comienza, como le dije, a ser más o menos especializado, sino que también vamos a encontrar murales, que es otra característica muy importante. Por ejemplo, en la Huaca del Sol se encuentra el mural del dios Ayapaej, el dios degollador. En la Huaca de la Luna, que es una de las construcciones, uno de los templos más importantes de los moches, vinculado al culto de los muertos, se encuentra el mural La rebelión de los artefactos contra el hombre o la rebelión de las cosas, ¿no? Ya se le ha dado toda una interpretación a estas imágenes, muchachos. La iconografía se encarga de estudiar y de descifrar hoy en día el significado de estas imágenes. En la Huaca Pañamarca también hay representaciones de sacrificios, muchachos, y hay dos huacas que sobresalen no tanto por sus murales, sino sus, por las tumbas halladas ahí. Así es. Y me refiero a la Huaca Rajada, donde fue hallado el señor de Zipán, una autoridad regional, el jefe de un valle, un alaé, ¿no? Su tumba fue recuperada por el arqueólogo Walter Alba. Se recuerdan que al inicio le dije que también hay un nombre vinculado al estudio de Moche, que es Walter Alba. Pues sí, él se encarga de recuperar y de estudiar la tumba del señor de Zipán, ¿no?, la tumba real del señor de Zipán, que fue hallada en Lambayeque en 1987 y que hoy ya hay todo un museo y que el señor de Zipán ha viajado por diferentes países exhibiendo su rico trabajo en metalurgia, ¿no? Así es. Y la otra huaca es la huaca de Cao en el complejo de Brujo. Ahí se ha encontrado, por ejemplo, la tumba de una sacerdotisa llamada la señora de Cao o la dama tatuada, lo que simbolizaría pues que las mujeres también jugaron un papel muy importante en la sociedad y en la política moche, muchachos. Otro arte que ellos van a desarrollar obviamente es la cerámica. Recuerda que hemos dicho que ellos son los mejores ceramistas del Perú, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza su cerámica? A ver, en este caso, ¿no?, su cerámica es bícroma. ¿Qué cosa quiere decir bícroma? Que usaron solamente dos colores, ¿no?, para pintar. No es que hayan conocido solo dos colores, solamente lo utilizaron, ¿no? El color más representativo en la cerámica es el rojo indio y el crema. Además, estamos hablando de una cerámica con asa estribo o gollete estribo, al estilo de Chavín, ¿no? Recuerdas que Chavín también usaba un asa de esa manera. Aparte de eso, vamos a encontrar que su cerámica, por sus dibujos que presenta, son considerados como un diccionario ilustrado. Se considera que la vida cotidiana de los moche son tocados allí, muchachos, ¿no? Son tocados o representados en su cerámica.
A ello se debe el conocimiento como un diccionario ilustrado. Aparte de eso, tenemos que su cerámica es escultórica y realista, muchachos. Realista porque va a plasmar en ellas, ¿no?, diferentes figuras, seres mitológicos, ¿no?, animales humanizados, por decirlo así. O sea, en la cerámica vamos a encontrar figuras antropomorfas, zoomorfas, ¿no?, dibujadas y talladas, muchachos. Así es. Probablemente se usó moldes para hacer este tipo de cerámica. Además, ¿no?, la cerámica moche recibe un nombre muy especial. Son llamados huacos. Y hay tres tipos de huacos, ¿no? Los huacos retratos, donde están representados los rostros humanos, ¿no? Los huacos mal llamados eróticos, ¿no?, que está vinculado con el culto a la fertilidad, y los huacos patológicos, que tiene que ver con la representación, chicos, de enfermedades que había en esa época. Como por ejemplo aquí en la imagen vemos problemas en la nariz y en los labios leporinos, entre otros, ¿no? Son algunas malformaciones que ellos representaban, chicos, en su cerámica. Y otro gran aporte, por decirlo así, de los moche en el aspecto cultural, ¿no?, sería pues una supuesta escritura moche. Rafael Arcojoyle encontró pues en la cerámica y en otros restos representaciones de frijoles, ¿no?, de diferentes representaciones, de diferentes imágenes, por llamarlo así. Lo que le llamó la atención fue justamente eso, ¿no? ¿Qué hacían estas figuras que eran frijoles, pero que sobre la base de estos frijoles habían representaciones, ¿no?, como si se tratara de códigos que habría que descifrar? Entonces él considera que esto se trataba de un tipo de escritura y le va a llamar la escritura payariforme. Además hemos dicho de los moches, otro gran aporte importante y que se evidenció principalmente con los hallazgos de las tumbas intactas es la orfebrería, chicos. ¿Qué cosa es la orfebrería? Pues simplemente tiene que ver con el trabajo de metales, pero principalmente de metales preciosos, como es el oro, como es la plata, ¿no?, entre otros. Entonces, eh, cuando se halla el señor de Zipán y se encuentra todos los ornamentos de oro con lo que fue pues enterrado, entonces simplemente se maneja la hipótesis de que también en esta época la metalurgia o la orfebrería se desarrolló considerablemente. Los moches probablemente debieron haber aprendido técnicas de sus antepasados vicus, de sus antepasados salinar, ¿no?, entre otras culturas. Ellos, por ejemplo, manejaban la técnica de la tumbaga, que consistía en adornar, por decirlo así, el cobre con el oro, ¿no? Esa técnica se llama la tumbaga. Además, imagínense, llegaron pues a utilizar técnicas como el dorado y el plateado, ¿no? Hicieron máscara, hicieron media luna, cetros, pecheras, todos de un fino trabajo metalúrgico, muchachos. Y bueno, ¿no?, todas las sociedades tienen un nacimiento, un desarrollo y un fin. El fin de los moches se debe probablemente, muchachos, a factores naturales como fenómenos climáticos, fenómenos del Niño que era muy constante, ¿ya?, o probablemente los desbordes de los ríos que generaba el fenómeno del Niño, o alguna sequía en la zona. Y el otro factor es atribuido pues a los Wari. ¿Quiénes son los Wari? Los Wari son considerados el primer imperio andino, que se desarrolló en una etapa llamada el Segundo Horizonte. Y cuando Wari empezó su proceso de expansión, habría conquistado, ¿no?, a estas sociedades del intermedio temprano. Pues bien, veamos
Entonces, aquí por ejemplo en la imagen podemos ver a las dos figuras más representativas de Moche, ¿no? Al señor de Zipán y a la señora de Cao o la dama tatuada. Así es. Veamos ahora la cultura nazca, muchachos, ¿no? Una cultura muy, pero muy importante por el desarrollo en cerámica no solamente en ingeniería hidráulica, sino también en un gran desarrollo que va a alcanzar, muchachos, en torno a la astronomía, ¿ya? A ver, eh, el territorio que fue ocupado por los nazcas tuvo una serie de elementos culturales de clara influencia chavín. Recuerda que ahí se había desarrollado también Paracas, ¿no? Eh, el motivo más frecuente en las representaciones fue un ser parado con la cara frontal o de perfil, como quieran llamarlo, con un cinturón de serpientes al estilo chavín y unos bastones en las manos o garras. Entonces ahí de repente podemos ver cierta similitud o relación con Chavín, ¿no? Algunos consideran que sería llamado también el dios de los báculos, así como en la estela de Raimondi que está de la cultura Chavín, ¿no? Pero bueno, la ubicación de los nazcas, muchachos, se desarrolló en la costa sur, ¿ya? En medio de un ambiente fuertemente marcado por tablazos en la zona de Ica. ¿Ya? Su territorio abarcó el valle de Chincha por el norte hasta Yauca en el sur, pero su centro principal estuvo cerca a Río Grande, un río de régimen arreico que en la época principalmente de invierno, ¿no? Suele, muchachos, secarse. Así es, suele filtrarse, mejor dicho. La cultura nazca va a ser contemporánea a la cultura mochica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que se van a desarrollar casi en el mismo periodo cultural. Más o menos la cultura nazca se habría desarrollado entre los años 200 a 600 después de Cristo. Esta cultura es parte de un proceso que empieza con Paracas. Recuerda que nosotros hemos dicho que Paracas Necrópolis daría origen luego a la cultura nazca, ¿ya? Pero, sin embargo, el fin de esta cultura tiene que ver también con los Wari. Aún así, se ve en Wari una fuerte influencia nazca, sobre todo en dos cosas, cerámica y arquitectura, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Su zona principal fue la ciudad de Cahuachi, ¿no? ¿Qué es Cahuachi? Cahuachi es una muestra arquitectónica de urbanismo, muchachos, cosa que no había en los periodos anteriores o en el periodo anterior. Recuerda que la vida de las personas giraba en torno a las aldeas. Ellos construían chocitas o cabañas para vivir en torno a un gran centro ceremonial o templo que se construía. Sin embargo, en el caso de Nazca, ya vamos a hablar, muchachos, de cierto urbanismo. Cahuachi tiene una plaza principal, tiene calles, ¿no? Separadas por caminos, por decirlo así, tiene barrios donde vivía la población común, eh, zonas donde estaban construidos los palacios de los gobernantes, un área donde estaba destinado para el culto, otra área destinada para el comercio, o sea, había un ordenamiento, muchachos. Eso se inicia con Nazca, pero sin embargo se va a fomentar luego con la cultura Wari, que vamos a llegar a verlo en su respectivo momento. Bien, avancemos. Ya que estamos hablando de la arquitectura moche, perdón, de la arquitectura nazca, ¿no? Y de Cahuachi, hablemos también de otra muestra arquitectónica nazca, como es estaquería, ¿no? Son postes, son más o menos alrededor de más de 20, 27 postes, muchachos, de tronco de guarango,
que probablemente soportaba pues un techo. Ahora, ¿qué pasó con eso? Es algo que aún todavía se desconoce, ¿no? Pero sí podemos decir que Estaquería era un centro religioso, mientras que Cahuachi no solamente era un centro religioso, sino también era algo así como una ciudad, ¿no? Residencia de la población, de los gobernantes, entre otros muchachos. Pues bien, al igual que los moche, la cultura nazca va a utilizar, muchachos, el adobe para poder construir. Es algo característico de la época. En la costa, el material que pasó a ser predominante era pues el adobe mezclado probablemente con un poco de quincha, que la hacía un poquito más resistente, muchachos. No solamente está Estaquería, también está Tinguiña, ¿no? En el Valle de Ica, muchachos. Tenía barrios diferenciados, reservados para algunos grupos dirigentes como sacerdotes, administradores, militares, entre otros chicos. Así es, ¿ya? Y como ya hemos mencionado, también estaba Estaquería, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos revisando los aportes de Nazca. Hemos dicho que el intermedio temprano se caracteriza por la formación de sociedades teocráticos militaristas. Nazca no es la excepción, ¿ya? En Nazca también los sacerdotes se van militarizando. Muestra de ese militarismo, ¿no? Nazca, pues simplemente son las famosas cabezas trofeo. ¿Y qué son cabezas trofeo? Pues según Maxul, que es el descubridor de la cultura nazca también, las cabezas trofeo manifestarían pues simplemente la práctica, ¿no? De sacrificios humanos. ¿Quiénes eran sacrificados? Pues eran sacrificados probablemente los que perdían en la guerra, o sea, los prisioneros, ¿ya? A ellos se les decapitaba y luego los generales pues lo usaban como bandas o como cinturones, como símbolo de su fuerza, de su valentía, de su ferocidad, entre otras características, muchachos. Así es. Sin embargo, lo que llama la atención de Nazca, chicos, es su gran desarrollo eh, hidráulico, ¿no? Nazca es un desierto. Recuerden que Nazca es el segundo desierto más grande del Perú. Entonces, donde va a presentar una gran dificultad, no solo climática, sino también hídrica, sobre el manejo del agua para la producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Simple, ¿no? Los nazcas, conocedores de esta dificultad, van a pues desarrollar una ingeniería muy avanzada para poder abastecerse de agua, ¿ya? Sin agua no hay agricultura y la genialidad de los pobladores de Nazca encontró una solución diferente. El sistema de canales utilizados en la costa norte fue inaplicable en esta región, porque ya hemos dicho, es una zona desértica, no hay ríos. Conocedores del paso del agua hacia el subsuelo, y dijimos que los ríos son de régimen arreico, se filtran, idearon un sistema hidráulico, muchachos, para identificar y conducir agua del subsuelo. ¿Hacia dónde? Obviamente hacia la superficie, para luego transportarla por canales y diferentes reservorios. Así es, imagínense, ¿no? Una vez ubicado el nivel del agua, cavaron pozos a más o menos 20 metros de distancia, ¿no? Una del otro. Eh, un túnel unía ambos pozos, muchachos, para conducir el agua, reduciendo así la pendiente para llegar a las zonas más bajas. Eh, esta agua fue utilizada para ampliar la frontera agrícola en las zonas del Valle Medio, ¿no? O sea, donde eran un poquito más secas. Se emplearon también puquios, como por ejemplo Cantayoc, Soinzongo, ¿no? Agua Santa,
son algunos de los puquios que datan de la época Nazca. ¿Qué más? Se construyeron una especie de ojos de agua, como se les llama a estos, ¿no? Existen más o menos 40 puquios, muchachos, u ojos de agua, que hasta la fecha siguen siendo utilizados por la población del lugar. Imagínense. Por eso a los Nazca se le conoce como los mejores ingenieros hidráulicos del Perú. Así es. Otro gran desarrollo alcanzado por los Nazca, obviamente son la alfarería o la cerámica, vamos a llamarle así. Pero no es cualquier cerámica, es una cerámica multicolor, ¿no? Recuerda que en el horizonte temprano la característica era la monocromía. Sin embargo, Moche desarrolló una bicromía, pero los Nazcas, muchachos, utilizaron más de 11 colores. Imagínense. Entonces es una cerámica muy polícroma. Además, los arqueólogos han llamado a esta técnica que ellos utilizaron para pintar y dibujar la cerámica horror al vacío. ¿Qué cosa es el horror al vacío? Es dibujar toda la cerámica, ¿de acuerdo? Dibujar en todo el espacio de la cerámica, lo que habla entonces que también son no solamente polícromos, sino también son pictóricos. Entonces nos encontramos ante los mejores pintores de América, muchachos. Así es. Otra cosa muy importante a la que también alcanzaron un gran desarrollo es la astronomía, chicos. Y aquí hay que recordar tres nombres importantes, ¿ya? Mas no confundirlo con el descubridor de Nazca, que ya les dije, Federico Maxwell. ¿Cuáles son estos tres nombres que están vinculados a la astronomía Nazca? Número uno, Toribio Mejía Sexpe. ¿Por qué es importante Toribio Mejía Sexpe? Porque él descubrió los geoglifos de Nazca. ¿Qué cosas son los geoglifos? Las famosas líneas de Nazca, muchachos, ¿no? Están estampadas sobre más o menos 500 kilómetros de desierto, muchachos. Entonces, para Toribio Mejía, que lo descubrió en 1927, se trataría simplemente de caminos religiosos por donde los sacerdotes transitaban para realizar sus ceremonias. A eso se le llama seques o caminos ceremoniales. Pero también, por ejemplo, tenemos el nombre de Paul Kosok, un arqueólogo norteamericano que también, muchachos, llegó al Perú para estudiar las líneas de Nazca, como le conocemos. Él llegó a la conclusión de que ese lugar era un observatorio astronómico, desde donde podía verse las estrellas y las constelaciones. Tanto es así que él manifiesta que esos dibujos del mono, el colibrí, la araña, ¿no? El reptil, entre otros, simplemente son zodíacos andinos. Son representaciones de las figuras que forman las constelaciones en la superficie, muchachos. Pero los aportes más importantes y los estudios más importantes sobre las líneas de Nazca lo ha dado María Reich. Esta mujer le dedicó alrededor de 50 años de su vida en investigar e interpretar las líneas de Nazca, llegando a una conclusión de que estos geoglifos, estas figuras en las pampas de Nazca, ¿no? son calendarios agrícolas. Tiene que ver para medir el ciclo agrícola, el tiempo agrícola, ¿no? Las aguas, la siembra, la cosecha, probablemente el tipo de producto, pero todo estaba vinculado, chicos, según María Reich, a funciones de producción agrícola, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la imagen algunas figuras como el mono, como el colibrí, la araña, ¿no? Figuras también, pues, como que puedes ver ahí de otras índoles, ¿no? Como si fuesen una mano, por ejemplo. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de imágenes, muchachos, ¿no? Por ejemplo, el colibrí mide 97 metros, la araña mide 45 metros,
El mono mide 142, es uno de los más grandes, de las figuras de gran tamaño. Tenemos el perro, que mide 49 metros, la orca, ¿no? Que representaría probablemente al mar o algo con el mar, que es el 30, ¿no? 30 metros. Figuras de pelícanos, que es 285 metros, imagínense, probablemente también vinculado con el mar. El lagarto, ¿no? De 200 metros y así, ¿no? Una gran cantidad de figuras, muchachos, sobre la base de más de 500 kilómetros de extensión territorial. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se secaron? ¿Por qué no desaparecieron en el tiempo? ¿Qué los mantiene, no? O sea, en otras palabras, ¿por qué se conservan? Primero, el yeso humedecido por el rocío de las noches, la poca humedad o la humedad que tiene esta zona, y en las mañanas sirven para fijar las piedras oscuras, muchachos, en los surcos. Las líneas no están sobre el ras, tienen más o menos una pequeña cavidad, por decirlo así, ¿de acuerdo? Los rayos solares caen sobre la superficie y rebotan en las piedras oscuras y forman un colchón de aire caliente. Esto es muy importante porque cuando el viento sopla, este aire caliente hace que el viento corra más rápido, ¿de acuerdo? Haciendo que no se deposite arena en la zona, sino más de 100 metros más allá de la distancia. Entonces el colchón de aire caliente, como les dije, evita al viento remover las piedras y por esto cualquier línea, ¿no? Entonces, haciendo que más allá ese viento lo arrojara y se formaran dunas, pues. Entonces, eso de una u otra manera ayuda a que se pueda conservar la línea de Nazca, ¿ya? Muy bien,